Bienvenidos a Hablemos de Inversiones. Yo soy Krevix, trabajo como analista de renta variable, soy un apasionado de las finanzas y hago este podcast junto con Carlos Santiso. Mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor de MyInvestor Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Este podcast es de carácter divulgativo y todo el contenido que escucharás en él son opiniones subjetivas. Siempre es necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana estoy de nuevo con mi compañero Ángel Ruiz. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Nada, un placer siempre. Y estamos aquí para comentar la situación macroeconómica, implicaciones que tiene, qué activos podrían hacerlo bien en este entorno, cómo puede impactar a las compañías, etcétera. Son los aspectos que vamos a tocar. Y la realidad que se encierra detrás de esta guerra comercial, estas idas y venidas de los aranceles, que podrá ser mejor o peor estrategia, a priori parece mala por los resultados actuales, pero hay unos motivos detrás, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo ves tú la situación actual? Y para que no entienda, has hecho un artículo que está subido en mi blog, en el blog de icariacapital.es, en el que lo explicas de forma muy didáctica, que es sencillo de entender para cualquier persona, porque está explicado desde cero. Y si nos puedes resumir, vamos hablando sobre ello, el artículo para todo aquel que quiera entender bien qué es lo que sucede aquí. Sí, ¿qué problema tiene Estados Unidos con el mundo en general y con China en particular? El problema está en que llevan décadas con un déficit comercial persistente. Esto quiere decir que importan más de lo que exportan. Eso se sostiene en un en un país como Estados Unidos, se sostiene en el tiempo porque el resto del mundo, esto dicho de forma muy resumida, el resto del mundo demanda dólares, por lo tanto, en el margen o en términos netos, Estados Unidos puede importar más de lo que exporta, puede recibir del mundo, dicho de forma sencilla, más de lo que aporta al mundo, porque esa diferencia la cubre con algo que también tiene valor para el resto del mundo, que son los dólares, porque el dólar es la moneda de reserva a nivel mundial. Es verdad que cada vez menos, pero es verdad que sigue siendo la divisa más atesorada a nivel mundial con diferencia. Y este estado de cosas es así desde el final de la Segunda Ángel, Guerra Mundial. una cosa, Ángel, acabas de decir que cada vez menos. ¿Cada vez menos en favor de quién? Bueno, paulatinamente en favor del yuan, del euro, del yen, pero si tú miras un gráfico que se puede encontrar por internet con los saldos de reservas en divisa de los diferentes bancos centrales, creo que es, los diferentes bancos centrales y también los tesoros de los diferentes países, se ve que el dólar sigue siendo la moneda más atesorada o que más utilizada como reserva de valor, con diferencia, es verdad que hace décadas lo era en mayor medida. Por eso digo que es una tendencia a la baja para el dólar, pero, sigue viendo el ritmo de la tendencia, parece que hay dólar para rato. Eso sí, Estados Unidos no hace nada para destrozarlo por el camino. Y claro, actuaciones como esta pueden acelerar que el dólar deje de dársele primacía a la hora de atesorar valor. Ya vimos algo parecido cuando empezó la guerra de Ucrania y Estados Unidos se puso a congelar y a embargar cuentas en dólares de entidades rusas, ¿no? Ahí todo el mundo tomó nota y varios países dijeron, bueno, pues Es uno de los motivos, podríamos decir, entre otros muchos, por los que el oro a partir de ese momento ha empezado a repuntar con fuerza, desligándose del que era en principio el mayor input para su comportamiento, que eran los tipos de interés reales, y llevamos un par de años donde parece que esta desconexión que llevaba décadas funcionando se ha roto, entre otras cosas, por actos como el que mencionas. sí, efectivamente, los tipos reales
han sido el principal driver o factor que ha explicado el precio del oro, pero es verdad que no es el único. Con independencia de lo que hagan los tipos reales, si China y unos cuantos países más se ponen a comprar oro como locos, eso va a hacer que suba el precio. También, aunque suban los tipos reales, de tal forma que los tipos reales que venían siendo negativos, es decir, que la inflación se comía lo que te daban las letras y los bonos del tesoro, aunque sea positivo, si los inversores en general no se terminan de fiar, te va a subir el precio del oro. Igualmente. De todas formas, si me permites, porque no, al final no he explicado cuál es el problema con el déficit comercial. El problema para Estados Unidos con un déficit comercial persistente es que los dólares no son solo dinero. El dinero fiat no es solamente un medio de intercambio, también es una deuda, vamos a decirlo así, entre comillas. Hay que pensar en un sentido muy amplio. Digamos que al entregar dólares al resto del mundo, Estados Unidos lo que hace es dar al resto del mundo derechos sobre su economía, ya sean derechos de cobro, si esos... los dólares en sí son deuda, ¿de acuerdo? Pero si además se invierten en deuda en bonos del tesoro, también son deuda. O si se invierten en acciones, por ejemplo, de compañías de Estados Unidos, también se les da ese derecho a los extranjeros, se les da ese derecho de propiedad. Y ese es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos, Donald Trump, voy a decir, ha querido dar un puñetazo sobre la mesa. Ese es uno. Hay otros. También está la tan conocida desindustrialización del mundo desarrollado con el ocaso de la decadencia de ciudades como Detroit y regiones similares, ¿no? Donde el sector industrial era muy fuerte y debido a la globalización, pues ha ido a menos y de eso hay ejemplos en todos los países. También, también se habla mucho de que puede haber una estrategia detrás de todo esto para tensionar la economía un poquito y que la Reserva Federal baje los tipos. De momento la cosa no ha ido muy bien porque la rentabilidad de los bonos no ha bajado, bajó al principio, pero, No, pero ha tenemos uno subido. de los mayores repuntes en los bonos a 30 años en décadas, los últimos días. Y bueno, se dice que en parte puede ser represalias de los chinos, que son uno de los principales detenedores de, como bien comentabas antes, de deuda americana. En base a Ujú. esos bienes que exportan, ellos importan deuda americana, entre otros activos, y una de las armas que pueden estar utilizando para presionar es precisamente esa. No le está saliendo del todo bien Efectivamente. la jugada. Efectivamente, esa es una de las hipótesis porque puede haber otras, pero bueno, se comentaba que el bono americano cayó más o su rentabilidad a vencimiento subió más cuando abrió el mercado asiático, entonces claro, todo el mundo sospecha que China que está haciendo un ataque en corto. Hay que decir las cosas claramente, eso es un short attack que hace China para guardar la fiesta a Donald Trump, que intenta reducir el coste de financiación del Tesoro de Estados Unidos, y China interviene, fastidiando lo justo y necesario como para que no lo consiga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué tenemos? Que la bolsa se ha desplomado, que el coste de la deuda no baja, entonces parece que económicamente la cosa no ha salido bien desde ese punto de vista. Luego está el efecto de los aranceles, a ver si se consigue reindustrializar Estados Unidos, pero eso es algo Bueno, mucho más profundo, aparte ¿no? de reindustrializar, hay también una variable que es la recaudación, ¿no? Fruto de esos... Claro, la recaudación. Ese es otro de los puntos que menciona en el artículo, y es que esto podría ser una subida de impuestos a los norteamericanos, porque el arancel lo pagan los norteamericanos. No es un peaje que tenga que pagar una empresa china para acceder al mercado de Estados Unidos, no, lo pagan los estadounidenses por comprar de fuera. Es una subida de impuestos. ¿Qué Bueno, pasa? Que aquí está por ver, en algunos casos, si va a ser la empresa la que decide perder parte del margen y subir. Podemos tener casos mixtos, ¿no? Que entiendo que al final lo que se hará será repercutir el incremento de costes, es la opción más eh, eh, razonable. yo creo que el razonamiento es el mismo que aplicamos cuando evaluamos el impacto de la inflación. Es una subida de costes para las empresas y algunas lo repercutirán, otros no, algunas pueden hacerlo, otras no. Para algunas empresas, bueno, es que de eso lo podemos comentar más adelante, ¿no? La situación con China ha llegado a un punto en el que ya es prácticamente un embargo. Y claro, cuando tienes tantos sectores cuya, no sé cómo decirlo, es que cuya misma existencia se basa
los reducidos costes de la mano de obra y de otras cosas en Asia, en China, te llegan con aranceles que superan el 100%, pues estás destrozando esa industria. Hay que ver si efectivamente va a permanecer en el tiempo esta medida o simplemente pues un juego del gallina, quién es el primero que se echa para atrás. Porque este es otro punto. Se hablaba esta semana de que los aranceles recíprocos, que son los más, los que llevan la tasa media más arriba, ¿no? Se suspendían 90 días, a excepción de a China. Sí. Dicho esto, el arancel medio estaba en torno, veíamos esta mañana en Bloomberg, en torno al 2,3% antes de todo esto, y ahora va a estar sustancialmente más arriba. Como bien dices, implicaciones de productos más caros, inflación de alguna forma, y determinadas empresas que ante estos incrementos, sin pricing power, a ver cómo sobreviven. Por lo tanto, una de las consecuencias de todo esto es que estaremos mejor posicionados indudablemente en empresas con alto pricing power, márgenes muy amplios, donde el impacto de la subida de precio se vea menos, ¿no? Implique menos en términos porcentuales. Es una de las primeras derivadas que podamos sacar. Esas empresas que ante entornos inflacionarios se han visto más en problemas para transmitir, que ha habido muchas, pues podría suceder lo mismo, porque no deja de ser un escenario bastante parecido. La verdad es que es un reto porque más sencillo que comprar compañías que tienen pricing power, lo mejor es comprar compañías a las que no les afectan los aranceles, por ejemplo, porque solamente Claro, producen y venden en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que la economía, el tejido productivo de Estados Unidos y de cualquier país desarrollado está tremendamente interconectado de manera directa o indirecta con otros países. Entonces, si una pequeña empresa solamente vende en Estados Unidos, pero parte de sus insumos vienen de fuera, o si sus clientes son empresas que venden fuera y les están fastidiando el negocio, por eso digo que es un verdadero reto, ¿no? Que no se puede aislar. Es decir, esta empresa no se ve afectada. Evidentemente, unas se ven más afectadas que otras, pero en todas hay un impacto. Y bueno, es bastante frustrante cuando dedicas horas a analizar una compañía y a entender su modelo de negocio y hacer una valoración razonable, que sucedan cosas como esta y casi que te escoger todo tu modelo de valoración y hacerlo trizas y tirarlo a la basura, porque ahora resulta que no puedes vender en China. O sí, ese es el problema. O sí, es que si ahora mismo Donald Trump dice, oye, que se ha terminado esto, que iba de farol, venga, vamos a llevarnos bien, es que ya solo por el susto, esto debería ser un antes y un después para los sí. inversores. También podemos hablar sobre esto. ¿Hasta qué punto está claro que parte de todos los es un farol, parte de ello? Aquí yo creo que nadie tiene dudas, pero yo creo que también hay una parte importante que no lo es, en base a lo que lleva diciendo Trump, no semanas, sino mucho tiempo. Y al gran problema que está detrás de todo esto, que es los déficits en los que se han visto envueltos Estados Unidos, no comerciales, sino de cuentas, déficits que hemos hablado tanto en las cartas trimestrales como en el podcast, de tiempos de guerra, en momentos en los que la economía crece, que es algo tremendamente inusual, ¿no? Y yo creo que ya no es un tema que se haya dado cuenta Trump, es un tema que se ha dado cuenta cualquiera que tenga cierta cabeza entre las personas que mandan en Estados Unidos, ¿no? Que no podemos seguir con la barra libre de dinero porque, como indicabas al principio, el dólar sigue siendo la divisa de referencia, pero menos. Y si seguimos con esta barra libre sin tomar medidas, puede acelerarse del gran riesgo. Y tener la divisa de Correcto. referencia a nivel mundial, digamos que es lo que convierte a Estados Unidos en uno de los países, si no el más poderoso del planeta Tierra. Estados Unidos lleva décadas viviendo del dólar, por así decirlo. Esto no quiere decir
que todo le haya salido gratis. Estados Unidos hizo un gran esfuerzo y fueron muy avispados para hacer que el dólar fuera la moneda de reserva eh, a mediados del siglo XX, porque salieron prácticamente sin daño alguno de ambas de las dos guerras mundiales y por eso tuvieron la posibilidad de poner las condiciones que quisieron en la mesa de negociación de Bretton Woods. Respecto a lo que dices de si es un farol o no, aquí hay una realidad y es que, y esto yo creo que forma parte de la estrategia negociadora de Trump. No me he leído su libro del arte de negociar, pero seguro que algo así dice, que tú aspiras a máximos y te llevas un 20% de lo que exigías, es que realmente eso era lo que querías. Ahora mismo los aranceles en la mayoría de los países para vender en Estados Unidos son del 10%. Después de lo que nos habían dicho de Vietnam con más de un 40, la Unión Europea con un 20, parece casi que hemos vuelto a la situación anterior. No, es que antes veníamos, como decías, de un arancel promedio del 3%. Ahora el arancel promedio es más del 10 porque el 10 es lo más bajo, aunque fuera del 10, es que es mucho más. Y eso ya lo tiene Trump. Y parece que el resto del mundo va a pensar que, bueno, pues estamos bien así, cuando en realidad los precios han aumentado una barbaridad. En ese sentido, no hay farol. Y no tiene pinta de que eso vaya a repetir o por lo menos de que vuelva al nivel anterior. Respecto a, respecto a las yields que decíamos antes, a lo que puede hacer China para fastidiar a Estados Unidos respecto al rol del dólar como moneda de reserva, es muy interesante y a mí que me gustan mucho estos temas, esto no deja de ser un episodio más dentro de la guerra monetaria entre Estados Unidos y China. Y realmente China, si de verdad han sido ellos los que han mantenido altas las yields, han demostrado poder. Hay quien dice que por eso Trump se ha echado para atrás. A ver si va a tener un caso, ya se lee en la prensa, un caso como el del Reino Unido en 2022, cuando el gobierno conservador de Liz Truss dijo que iba a bajar impuestos, no dijo que fuera a recortar el gasto, o no de una manera suficiente, y el mercado se asustó. Y los bonos y la libra, los bonos del Reino Unido y la libra por los suelos. Puede ser que Trump tenga miedo de que pase eso con Estados Unidos, con el dólar. Y eso sería, no es que fuera malo para Estados Unidos, es que sería malo para el mundo entero. El dólar es la moneda de reserva. El bono americano es el activo libre de riesgo, que todos sabemos que no lo es, pero de cara a la galería, en nuestros modelos de valoración, es el activo libre de riesgo. ¿Cómo vas a permitir que el mercado dude? Entonces, eso puede ser un motivo por el cual ha decidido echarse para Sí, atrás. además ya sabemos lo rápido que cambia la narrativa, ¿no? De hecho, hoy ya hoy ya nos decía un inversor del fondo cartera permanente que si se podía hedgear las divisas, entre ellas el dólar, cuando el dólar siempre ha sido una de las divisas con la que los inversores se sentían más cómodos, porque es una divisa que en momentos de turbulencias suele comportarse bien, ¿no? Incluido contra el euro. Pues en el año 2008, para quien no lo sepa, el dólar se revalorizó contra el euro en torno a un 20-30%, suavizando enormemente las caídas de los activos en dólares. Y ahora la narrativa ya empieza a cambiar un poco. Yo sigo estando terriblemente cómodo con dólares. Es cierto que en nuestro caso hemos hecho alguna cobertura sobre el dólar en el Family y demás, pero no hay duda alguna, no hemos llegado a ese punto a pesar de que empieza a haber ruido y seguramente mucha gente empieza a mirar los fondos hedge, ¿no? en momentos en los que el eurodólar igual, pues ahora mismo resta en el año en torno a un 8% debe de estar. No es una broma, estamos hablando de algo que ya penaliza mucho y hace que las caídas que ha habido en el SP 500, que es el activo favorito aquí en España para invertir, pues sean considerablemente más dolorosas. Sí, y respecto a lo que comentabas de si todavía queda dólar para rato, ¿no? Y es la moneda de Hmm. más calidad, sí, estoy de acuerdo. Antes hemos hablado de una tendencia, pero todavía queda mucho camino por recorrer al ritmo al que vamos, al ritmo al que vamos. Yo quería señalar que lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos trabajó mucho porque el statu quo fuera el que es ahora con el dólar en el mundo. Trabajó mucho
en la primera mitad del siglo XX. Pues lo que vemos es que tiene que volver a hacerlo. Eso denota cierta debilidad, de que las cosas ya no son lo que eran y hay competidores en el ámbito internacional que son peligrosos desde un punto de vista financiero en el mejor de los casos y militar en el peor de los casos, y Estados Unidos se ve la circunstancia de tener que volver a hacer política más o menos activa, porque realmente nunca lo han dejado de hacer, pero sí mucho más activa, de tener que decirle a la Unión Europea, es que quiero que me compréis a mí la energía, es que quiero que atesoréis dólares, es que quiero un compromiso de que vais a comprar bonos de Estados Unidos. ¿Qué es eso de que Estados Unidos tenga que ir a pedirle al resto del mundo que compren bonos de Estados Unidos si siempre fueron los mejores? Bueno, pues a lo mejor ya no lo son. Y Estados Unidos tiene que usar sus armas diplomáticas y arancelarias para exigirlo. Entonces, hay debilidad, hay debilidad. Dicho esto, insisto, estoy de acuerdo contigo, en que si no queremos dólares, ¿a dónde vamos? Puedes ir a oro, pero es que el oro tiene sus limitaciones. No puedes atesorarlo todo en oro. Está muy bien tener oro en la cartera, hay que tener oro en la cartera, eso ha quedado claro, a la vista del panorama financiero internacional, pero el rol del dólar como dinero y como depósito de valor relativamente estable en plazos cortos, cosa que del oro no se puede esperar. Tengo un artículo también hablando sobre lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar del oro. El oro te va a proteger en el largo plazo porque es un activo real, pero tiene sus propias dinámicas. Y tú puedes comprar oro hoy para que te proteja de la inflación y te cae un 10% en el año y te la has comido. Por eso Sí, digo que ese no es rol del dólar, el yuan no lo satisface. A lo mejor lo satisface dentro de 20 y, años, y antes, después. una de las principales amenazas para el dólar, que es el yuan, hasta qué punto países como, bueno, áreas geográficas como Europa o Estados Unidos van a confiar en la divisa de China, es también complicado, ¿no? Es cierto que está ganando fuerza como divisa, pero hasta qué punto podría haber una hegemonía como la que tiene el dólar a día de hoy, cuando podríamos decir de China que hace muchas cosas bien, pero la transparencia respecto a su economía no es uno de sus grandes fuertes, ¿no? Eso es cierto. No necesariamente Estados Unidos ha sido mucho más transparente Ujú. en su gestión monetaria. Respecto a qué hace falta para que el yuan desbanque al dólar, bueno, si atendemos a la historia, lo que vemos es que Estados Unidos llegó a donde llegó y supongo que es la mayoría de los casos, la mayoría de los países hegemónicos llegó a donde llegó tras dos guerras mundiales. A lo mejor tendría que pasar algo muy gordo para, Ya. para que el Pero mundo... yo creo que a día de hoy las guerras se combaten de otra forma, ¿no? Quizás es bastante más de actualidad presionar con el short a los bonos americanos Sí, con más fuerza de lo que hemos visto que quizás una guerra. Quizás la guerra ahora mismo está en esas dinámicas. sí, sí, pero todo afecta por todas partes a todo el mundo. ¿A qué me refiero con eso? Que China tampoco se puede volver loca vendiendo porque sus activos están en bonos. Estás Claro, destrozando tus propios activos al forzar una caída de los bonos y también tu propia economía está interrelacionada con la de Estados Unidos y con la del resto del mundo, pero eso no es tan sencillo como me voy a poner aquí a vender dólares y a vender bonos y a fastidiar a estos. Hay que hacerlo de una manera bastante calculada. Pero lo que está claro es que esa herramienta está ahí. La herramienta financiera, la herramienta monetaria. Usar el dólar de Estados Unidos contra Estados Unidos. ¿Por qué China está en una disposición de poder usar el dólar de Estados Unidos contra Estados Unidos? Porque tiene muchos dólares. ¿Y por qué tiene muchos dólares? Entre otras razones, por el déficit comercial, ¿no? Aquí por hilarlo todo, ¿no? Y por eso Estados Unidos dice, hasta aquí, hasta aquí. Respecto a los aranceles, la situación en la que estamos ahora, 10% para la mayoría de países durante 3 meses, a ver qué pasa después. Ese 10% ya es una barbaridad de subida de aranceles. Respecto a la situación con China, los aranceles superan el 100% en ambos lados, de manera recíproca. Eso es casi lo mismo que decir que no, que hay un embargo comercial que se prohíbe.
el comercio entre países. Se habla de que China podría hacer una devaluación masiva del yuan para seguir exportando y que eso podría hacer trizas a muchos países, sobre todo países en desarrollo. Y yo añadiría también que si ya empezamos a hablar de una situación de embargo, aunque oficialmente no lo sea, pero como si lo fuera, veríamos cosas similares a las que ha habido en situaciones de embargo en el pasado a otros países, ¿no? Por ejemplo, si estos aranceles tan bestiales o no tan bestiales, pero aunque sean del 50%, se mantuvieran en el tiempo, digo, de Estados Unidos frente a China, empezaríamos a ver muy probablemente que las exportaciones de Vietnam hacia Estados Unidos aumentarían una barbaridad. ¿Por qué? Porque los chinos trasladarían su producción a China, o no la producción, seguirían produciendo en China, lo trasladan a Vietnam y desde Vietnam, que no tiene un arancel del 100%, sino del 10% de momento, lo exporta a Estados Unidos, ¿no? Pero Es lo mismo que ha pasado con Rusia con la guerra de Ucrania, que los digamos flujos comerciales se redireccionan. digamos que ante este tipo de actos mm, seguramente haya respuesta, ¿no? No quedarse viendo como... La respuesta simpática es la que acabo de decir, la de, vale, vale, qué mal, voy a redirigir mis flujos a través de otros países con un encarecimiento de costes para todo el mundo, pero bueno, se puede seguir comerciando. Por las malas, lo digo en el artículo, así para un poco de salseo, ¿no? Lo que hizo que Japón se decidiera a atacar a Estados Unidos en el 41 fue un embargo comercial. Fue en concreto el embargo comercial petrolero y Japón necesitaba el petróleo para conquistar Asia. Y dijeron, bueno, pues si nos ponéis entre la espada y la pared, preferimos atacar. Eso fue lo que hizo Japón. Podría pasar algo similar hoy en día. Podría pasar. Solo por tener todas las ante, opciones abiertas. ante todas las variables que estamos comentando, que entre ellas hay deuda, tensiones geopolíticas, amenazas entre las principales potencias del mundo, creo que todo esto y mucho más nos lleva al oro que comentábamos Al oro. antes. Es desde el año 2022 que están las cartas escritas en la página web de icariacapital.es, cuando era el activo más odiado y nadie lo quería porque iba a desaparecer en beneficio del Bitcoin, y nosotros escribíamos respecto a MyInvestor Cartera Permanente, que era nuestro activo favorito de los cuatro y que estábamos totalmente tranquilos. Hoy en día es el activo más amado, pero a pesar de eso, que a mí me suele generar incomodidad cuando hay mucho consenso respecto a un activo, podría decir que esta vez no. Esta vez no me siento incómodo porque ante todo este dibujo que estamos haciendo es el activo que mejor nos puede proteger. Podríamos hablar de Bitcoin, pero que es un activo que a mí a nivel tesis macroeconómica me gusta, a nivel de tecnología y demás. No lo entiendo en profundidad, pero a nivel de tesis macroeconómica lo entiendo perfectamente. Podría ser otro de los activos. Es cierto que correlaciona mucho con los activos, los risk-on assets, Nasdaq, renta variable, no tal así el oro, ¿no? No llevan el mismo camino. Pero todo esto nos lleva hasta ese punto. Llegamos a un momento en el que la deuda ha sido un problema, los déficits, irresponsabilidad por parte de los países, amenazas constantes, posible guerra financiera y, y real. Yo creo que lo que lo cambia todo, aunque a lo mejor no se termine de apreciar, porque la gente mira más a lo que está haciendo la bolsa, lo que cambia todo es que con un escenario de incertidumbre, problemas económicos, el bono, el bono libre de riesgo, el que nos han dicho siempre que es el bono libre de riesgo, ha caído, ha caído. ¿Eso en qué posición? ¿Eso en qué situación nos deja? ¿Dónde está el refugio de valor? Dónde está el refugio? Y esa es si recuerdas, esto lo hemos hablado muchas veces, que yo comentaba que me sentía muy cómodo y es algo que he repetido las últimas semanas, pero vengo diciendo años, que me sentía muy cómodo con la cartera permanente
porque tenemos bonos que son el refugio, ¿no? En momentos de risk-off y en recesiones, pues como pudo ser 2008, como pudo ser el COVID, que lo hicieron de forma sobresaliente, pero que me siento muy cómodo en la cartera permanente porque tenemos el contrapunto del oro. Y ante un escenario en el que sucede lo que estamos viendo, que es un comportamiento inusual para el entorno actual de los bonos, por cierta pérdida de confianza, podríamos decir, Sí, es precisamente el oro el que nos protege. Y si la pérdida de confianza, que no tiene por qué suceder, pero si fuese a más, la revalorización que estaría por venir en el oro no tendría nada que ver con la que hemos vivido. Pero no porque el oro suba, que esto es lo que tiene que entender la gente, sino porque las divisas, deuda, en relación caen. El oro se mantiene. Lo que cae es el valor del dinero, que ahí está lo vivido incluso en esta inflación de los 70, ¿no? El oro multiplicó por 30 veces, en parte por la ruptura del patrón oro y demás temas asociados, pero también por esa pérdida de confianza en el dólar y toda la gestión que tuvo que darse lugar en esa década que fue bastante complicada, hizo que el oro volase. Podríamos vivir una situación similar a futuro y es un muy buen punto que ante un momento de sell-off absoluto, todos los activos, pum, 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 los bonos no efectivamente. han suavizado y el oro sí. Sí que es cierto que en los días de mayor tensión, en los que todo caía a plomo de forma salvaje, el oro también ha caído. Digamos que los agentes económicos en algún momento tienen que sacar liquidez de todas partes, pero en días más normales, como por ejemplo hoy, es cierto que el dólar caía con fuerza, pero el oro subió un 3%. El oro subió un 3%. Sí, yo creo que Harry Brown, que Hmm. ideó la cartera permanente, estaría muy, muy intrigado, ¿no? Por la situación actual. Él precisamente concibió la cartera pensando en un escenario como este, de cuando hay una crisis económica como la de 2008, la gente se va a ir a la deuda del Estado, que es el refugio, pero si se pierde la confianza en la deuda, ¿qué tienes? Activos reales. Y el mejor activo real, por una serie de características, es el oro. Es, es fascinante como Harry Brown en su día, ahora ya ha fallecido desde hace bastante, pero en su día que publicó, pues tengo por aquí detrás, 6, 7 libros, narraba, hablaba de estas situaciones, pero con un nivel de detalle, de hecho anticipó, siempre lo digo, 2 recesiones antes de que sucedieran por escrito, que es algo que pocas veces en mi vida he visto, pero hablaba de estas situaciones y lo bien planteado que está el concepto de cartera permanente, precisamente porque estamos en un entorno absolutamente imprevisible, lo que está pasando no estaba en las quinielas de nadie, ningún banco de inversión hablaba de esto, porque bueno, siempre van por detrás de los eventos, pero está contemplado dentro del comportamiento y la protección que puede darte el conjunto de los 4 activos. A mí me fascina y bueno, después de tantísimas horas dedicadas, siempre lo comentamos, que cada año que pasa mi convicción es más alta en el planteamiento y me parece increíble. Una persona en el año 83 que, bueno, inventase algo que 40, 50 años después sigue tan de actualidad como en su día, ¿no? Es brutal. Sí, la verdad es que tiene muchísimo mérito. Él fue capaz de prever con cierta antelación el colapso del sistema de Bretton Woods, es decir, el corte, ¿no? Del vínculo entre el dólar y el oro. Yo cuando lo leí me pareció fascinante porque se adelantó un año o así. Tampoco fue, no, en un futuro distante, no, no, lo vio venir, lo vio venir muy bien. Él pensaba que, ¿cómo no pensaba de otra manera? Él pensaba que el lugar más seguro para estar era Estados Unidos como inversor, y supongo que en general. Em, pero él tenía una pésima opinión del Estado, como libertario que era, y el dólar es el dinero del Estado, y él veía venir esa devaluación que luego vino,
como se pudo comprobar, porque recordemos que en 1971 oficialmente una onza de oro se cambiaba por $35. No sé dónde está ahora mismo hoy cotizando, pero que la gente vaya a mirarlo en gráfico vea cómo Harry Brown tenía razón. Y oye, y nunca está de más aprovechar cualquier charla para recordar los beneficios de la cartera permanente, porque la verdad es Sí, que porque es un, es un no estaban los planes, pero la verdad que hay que otorgarle el mérito. siempre está bien recordar que es un planteamiento maravilloso, que a mí es lo que más me gusta de la cartera, que no se basa en un backtest, y esto es muy importante. El backtest está hecho y tú lo has hecho y los resultados son maravillosos, pero lo importante es el planteamiento Es macroeconómico que un, tiene. es un punto Por más, importantísimo esto y sí que hay que hacer hincapié. Detestamos los backtest y la gente que se dedica a esto de forma profesional desde hace muchos años también los detesta. ¿Por qué? Pues porque los backtests están tremendamente viciados de un montón de sesgos. Se utilizan activos que han funcionado, no se utilizan los que han quedado por el camino, se utilizan áreas geográficas que han ido bien, se obvian las que han ido mal, pero en su día. Eh, es una forma de coger esto es bonito, ha funcionado bien, lo metemos todo en una coctelera y en conjunto mira qué bien funciona, que está a la altura de mi hijo de 6 años a día de hoy, porque existen páginas web que les pones 5 parámetros y te hacen un backtest maravilloso y dices, bueno, pues soy capaz de hacer un 15 anualizado por 50 años. La validez de eso es cero. Como comenta sí, Ángel, lo importante aquí es entender las implicaciones de por qué funciona. Y siguiendo con el hilo de cartera permanente, el backtest nos da igual. Lo importante es entender todo lo que estamos mencionando, de cómo supo prever la devaluación del dólar, cómo combatir la devaluación del dólar, qué es lo que en momentos de risk off, cuando no hay pérdida de confianza, funciona y por qué, es entender todo lo que hay detrás, que es tremendamente complejo. Diría que está a la altura de pues, gente que lleva mucho tiempo dedicando a esto y es multiactivo, entiende la gran mayoría de los activos y puede llegar a conclusiones, ¿no? Pero coger algo y decir, no, es que esto porque tiene un backtest con un 13% anualizado es maravilloso y mi validez, mi argumento se respalda en el backtest, es que a mí me vale cero. Y me ha venido cientos de personas a lo largo de los años con, no, es que tengo un sistema que tal y genera un Keigar del 30, que no tengo nada ni que mirar, porque de hecho mi primer trabajo, siempre lo digo, fue en el mundo quant y sé que conseguir un sistema con una rentabilidad anualizada no te voy a decir del 15, te diré del 30, es algo que alguien que sepa programar y tenga unos mínimos conocimientos sobre el mundo cuantitativo lleva 10 minutos, entonces, sí. por favor, Al no. final, lo que todo es debatible, ¿no? Pero al menos es nuestra opinión, ¿no? Lo que te queda es el razonamiento sólido, los argumentos económicos y la economía real. Llamamiento a la responsabilidad respecto a los backtest, por favor. Llamamiento a la responsabilidad porque es un instrumento tremendamente peligroso. Sí. No sé si quedaba algo por la parte de la tarifa, aranceles y demás, porque si no, antes de cerrar el capítulo, lo que me gustaría tocar por encima, porque me lo ha preguntado mucha gente, es cómo se han comportado los activos alternativos que formarían parte del FIL, que es Model Endowment, etcétera, etcétera. Pero eso lo quería dejar para el final. No sé si tú tienes algo pendiente de comentar de todo lo que hemos estado hablando. No, solamente em, corroborar lo que ya sabe todo el mundo, que la incertidumbre es máxima y que la gente intente agarrarse a las tesis de convicción, a compañías, bueno, sí, vamos a decir, de calidad y que con independencia de lo que pase, sepamos que van a seguir aportando valor a,
a la sociedad, que nunca hay que descuidar, nunca hay que confiar en exceso en los activos que tradicionalmente lo han hecho bien en situaciones de crisis y ahora lo estamos viendo. Y no está de más tener activos reales en la cartera, sea oro, sea otro. Hemos hablado de los beneficios de una cartera permanente y siempre está bien aprovechar situaciones como esta para reforzar la convicción en todos los fundamentos macroeconómicos que hay detrás de la misma. Respecto a los aranceles, lo que podemos hacer es ver qué pasa y si la cosa se va de madre o si cambia sustancialmente, nos volvemos a reunir por aquí y lo vamos comentando. ¿Y hasta qué punto, si la cosa se va de madre, podrían quitarse de en medio a Trump? Porque es otra de los escenarios que hay encima de la mesa, ¿no? Bueno, tendrían que está la figura del impeachment, pero bueno, Trump controla de momento las cámaras, si no me equivoco. Supongo que todavía estamos lejos de ahí. Es verdad que si la cosa se desmadra, no creo que cueste. Probablemente se iría él solo. Probablemente. Ya, A lo mejor sí. no tan probablemente como quería decir, como parece a priori, pero no creo que costará mucho, la verdad. Perfecto. Pues muchas gracias, Ángel. Vamos a acabar con lo que comentaba, el comportamiento de los activos. Bueno, pues lo que puedo hablar es a cierre de marzo, porque estamos en abril y estamos hablando de activos que son semilíquidos, que tienen liquidez mensual. El mes de marzo fue relativamente tranquilo. Los fondos de private equity han estado planos prácticamente, la parte más líquida ha caído algo, pero la parte de private equity ha estado plana. Es cierto que en abril habrá un impacto, en ningún caso como el de la renta variable, lo veremos y lo confirmaremos, cuando estén los datos los daremos, pero abril ha sido prácticamente plano en private equity. En hedge funds, mixto. Hay hedge funds que lo han hecho regular, como es el caso de Transtrend, que va como -7 year to date aproximadamente, y luego tenemos otra parte de los hedge funds que lo han hecho bien. Están en positivo year to date, cumpliendo con su rol. Deuda privada en marzo ha sido positivo. Hemos tenido alza en, por ejemplo, Blackstone European Senior Loans, que es uno de los fondos de deuda privada más grandes del mundo, y en Europa yo creo que debe de ser el más grande. Rentabilidad positiva, no sé, de entre el 0,5 o 0,8 hemos tenido ahí. GSA Coral, residencia de estudiantes, ha sido una rentabilidad en torno a un 0,27 en euros, por ahí también positivo. Y renta variable mal, ya lo sabéis, indudablemente pues, ha sufrido bastante. Estamos hablando Turtle Creek debe de ir -10, Fox, todos estos están sufriendo, es indudable, son small caps, es una parte que si todo cae, va a caer, no hay magia. Sí que, por ejemplo, un fondo como Independence de Expansión, que yo soy un firme defensor, a mí me encanta, Europa Industrial está en positivo, lo ha hecho muy bien, al cierre de marzo estaba en +10, ahora está en +3, ha cambiado un poco la película, pero sigue estando en positivo, que dado lo que se está viviendo es sobresaliente absoluto. Y creo que no me queda nada. Entonces, bueno, pues el comportamiento ha sido como se prevé que será, tranquilo. Sí que es cierto que si tenemos correcciones del 30 a 40%, pues evidentemente no podemos esperar un comportamiento plano, ¿no? Podemos esperar caídas. ¿Hasta qué punto? Pues caídas como comentaba en el otro podcast, de un tercio, un cuarto. Pues si el mercado llega a caer un 50, yo creo que esto no va a llegar a caer en torno a un 15, sería previsible. Y difícilmente me equivoco, ¿eh? Que estas cosas se me da bien visualizarlas, el comportamiento de los activos. Así que para todos aquellos que querían como un update, aquí tienen hasta donde se puede, que es marzo, y cuando tengamos abril, pues ya volveremos a hablar que al menos a día de hoy, que es 11 de abril, abril ha sido más complicado que marzo. Entonces, bueno, Desde luego. veremos al final cómo queda la película. Y nada más. Muchas gracias por venirte, Ángel. Gracias a todos por escucharnos. Recordad que si os gusta el contenido no os cuesta nada dejar un comentario, un like, para que cada vez lleguemos a más gente, porque al final es algo que nos cuesta nuestro tiempo.
y dedicación a hacer y siempre se agradece ese retorno. Y nos vemos dentro de una semana. Creo que el siguiente podcast será con mi buen amigo Gabriel Castro, que vendrá aquí a darnos unas lecciones de inversión y a comentarnos la situación en la que estamos, cómo lo ve respecto a sus compañías, que las conoce al dedillo. Así que os esperamos en una semana. Un saludo a todos y gracias. Gracias, hasta luego.